Hoy vamos a hablar con el tema sanados por la bondad de Dios. Y es la tercera parte de esta serie de 5 semanas que anunciamos y que quiero darles una sorpresa. De verdad que estamos muy contentos de que tenemos ya 25 grupos funcionando y los testimonios que estoy escuchando son maravillosos de cómo Dios se está moviendo, y animarlos a que si alguno aún no se ha agregado a un grupo, forme uno, que todavía hay oportunidad, porque la sorpresa que le tengo es que esta campaña es solo el principio de una nueva dinámica en nuestros grupos. Compártelo, y que no se detienen en estas 5 semanas esos grupos que se han abierto, sino que vamos a seguir todo este año, y si todo va bien, seguiremos el año que viene expandiendo la cantidad de grupos, y el Señor se va a mover en nuestras casas y en nuestras familias. Así que abra su grupo, intégrese a uno o acérquese al equipo de Ministerio de Células y abra un grupo usted, que usted tiene toda la capacidad, y sobre todo con un material tan sencillo como el que estamos utilizando para esto. Ahora, saben, por estas semanas hemos estado, yo le dije que había múltiples beneficios escondidos, ¿verdad? O a la vista en el Salmo 23, pero que nosotros nos íbamos a enfocar en 4, luego de la introducción que yo hice a la campaña. En la semana pasada ya vimos el primero de estos beneficios, y es el descanso que encontramos en la bondad de Dios. Hoy vamos a hablar de sanidad, pero saben, algunos de ustedes se sorprenderán cuando leamos, y vamos a leer los primeros 3 versos del Salmo 23, cuando leamos de qué se trata y por qué yo digo que vamos a hablar de sanidad. Vamos a verlo y así nos daremos cuenta. Claro, diciéndole, el Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, si no el que más. Sería un desperdicio cada semana predicarlo aquí y leerlo y no memorizarlo. ¿Quién se anima a memorizarlo y que al final de la campaña nosotros podamos recitarlo de memoria? ¿Se animan? Pues tenemos ese reto. Vamos a leerlo ahora. Y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Y quiero que tomen su bosquejo, porque es allí precisamente donde yo quiero que basemos la enseñanza de esta semana. Yo dije que vamos a hablar de sanidad, pero lo que hemos leído es que Él restaura mi alma. ¿De qué estoy hablando? Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de sanidad, pero de sanidad interior. Miren, hermanos, muchos de nosotros, cuando se habla en la iglesia de que vamos a hablar de sanidad o que Dios va a obrar en sanidad, nos alegramos porque ciertamente físicamente somos aquejados por múltiples ataques y enfermedades y obstáculos que nos impiden desarrollar una vida plena, ¿verdad? No hay una cosa que le limite más a usted que estar enfermo. Por eso, sabiendo que Dios es un Dios sanador, sabiendo que Él obra milagros, siempre estamos dispuestos a ser sanados por Él. Y una y otra vez lo hemos visto. ¿Habrá aquí algún testimonio de alguien que haya sido sanado por el Señor, que pueda decir: yo tenía en tal año una dolencia y el Señor me sanó? Yo sé que si hago esa pregunta, múltiples personas levantarían su mano, porque Él lo hace. Pero saben, hoy en día, la plaga, la pandemia, la enfermedad más, digamos, ¿cómo decirlo en una palabra?, que está acabando con más vidas, no son enfermedades externas, sino enfermedades internas. Nosotros somos cuerpo, por eso necesitamos sanidad física. Nosotros somos espíritu, ¿verdad? Por eso tenemos que tener una conexión con Dios. Pero nosotros somos alma. Y es el alma lo que ahora mismo está siendo más atacado en el ser humano, y es lo que conlleva las mayores enfermedades, que no son tan sencillas
de solucionar a través de la química y de la farmacéutica. Por tanto, yo creo que es a la que le debemos prestar más atención. Y si voy a hablar de sanidad del alma, de que Él restaura mi alma, de sanidad interior, tengo que empezar por definir qué es el alma. ¿Qué es el alma? Ya yo describí espíritu, cuerpo, alma. ¿Qué es el alma? Y yo quiero que pongan en sus bosquejos que mi alma es la parte de mí que piensa, que elige y que siente. Escúchame bien, porque son tres sinónimos que en la Biblia se usa para definir el alma. El alma es la parte de mí que piensa, que elige y que siente. Básicamente, el alma es tu mente, porque piensa. El alma es tu voluntad, porque elige. Y el alma es tu emoción, porque siente. Cuando tienes pensamientos, cuando tomas decisiones, tu voluntad te guía a algo, o cuando tus emociones salen y son manifiestas, entonces es el alma lo que está conduciendo esto. Es decir, la manera en que piensas, la forma en que te sientes y las elecciones que haces, la voluntad, la mente, las emociones determinan realmente quién eres. Y yo quiero preguntarles, ¿y eso que no es como tangible, eso se puede dañar? ¿Se puede dañar nuestra mente? ¿Se pueden dañar nuestras emociones? ¿Se puede dañar nuestra voluntad? Y que nos inclinemos a hacer cosas que ofenden a Dios o que nos hacen daño a nosotros mismos. Les pregunto, ¿se pueden dañar? Pues entonces lo que quiero hacer, voy a dividir el mensaje de esta mañana en tres secciones. Lo primero es hacerles, y las tres secciones van a estar delimitadas por tres preguntas que voy a hacer. Lo primero es ver qué daña nuestra alma, porque es que no vamos a poder restaurarla, no vamos a poder buscar de Dios para que Él restaure nuestra alma a menos que sepamos qué la ha dañado, qué ha provocado problemas en medio de ella. En segundo lugar, quiero preguntar cómo podemos tomar decisiones correctas para que nuestra alma sea restaurada. Entonces, primero, ¿qué daña nuestra alma? Segundo, cómo tomar decisiones correctas que permitan que tengamos salud interior, salud en nuestra alma. Y en tercer lugar, les voy a preguntar, ¿cuál es mi respuesta a lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Les parece? Vamos a hacerlo de esta manera. Así que vamos a empezar con lo que daña nuestra alma, porque conociendo esto, vamos a tener cuidado de nuestro interior. Número 1. Lo primero que daña nuestra alma, es decir, lo primero que daña nuestra manera de pensar, la forma en que nos sentimos y la manera de decidir es el resentimiento no tratado. ¡Wow! El resentimiento no tratado daña el alma. Cuando te sientes amargado, cuando empiezas a pensar en represalias, cuando quieres tomar en tus propias manos venganza contra alguien que te lastimó, eso definitivamente daña tu alma. Y hay muchísimos versículos que hablan acerca de esto en la Biblia, pero primero te quiero hablar un poco del trasfondo de todo esto. Hermanos, tenemos que tener claro algo. En la vida vamos a ser lastimados. Entonces, no podemos ser una generación, ¿verdad?, que por todo se ofenda y querer llegar a la iglesia. Y aquí no se me va a ofender. ¿Por qué? Porque yo estoy en un lugar seguro. Mira, en la vida vas a ser lastimado. ¿Por qué? Porque esto no es el cielo. Esta es la tierra, un mundo caído. Y todos somos personas dañadas. ¿No lo dice Romanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese hermano, esa hermana que está al lado tuyo,
puede que te provoque una herida, puede que te lastime. Algunos lo van a hacer intencionalmente y otros a veces nos hacemos daño unos a otros sin ni siquiera querer hacerlo. ¿No le ha pasado a ustedes de que alguna vez usted ha dañado a alguien sin querer y que después tú te arrepientes de eso, pero ya está hecho? Yo voy a decir cómo sanarlo más adelante, pero mientras tanto vamos a dejarlo en que lo heriste y vas por la vida lastimando y siendo lastimado. Díganme amén para yo saber que eso es así o nada más soy yo. Y entonces, cuando lastimamos y nos lastiman, vamos acumulando rencores. La Biblia incluso habla de raíz de amargura. Hermano, no permita que la amargura tome raíces, porque usted ha arrancado alguna vez una hierba, para no hablar de un lirio o de algo así, no. Una hierba usted la arranca del pasto ahí, y cuando usted la levanta, ¿qué sale? Toda la tierra alrededor. Nada más de usted verlo, se ve doloroso. No permitamos esto. ¿Y qué vamos a hacer entonces con el resentimiento? Porque si yo estoy asegurando que lastimamos y que somos lastimados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar represalia y ahora yo te voy a hacer sentir como yo me he sentido. Esta es mi oportunidad. Esa es la manera de manejar el resentimiento. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque nuestro manual de vida es la Biblia. Y dice Job 5:2, la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Hermano, cuando tienes un resentimiento que no ha sido trabajado, solo te estás perjudicando a ti mismo. ¿Sabes? Muchas veces el que nos hirió ni siquiera sabe que nos hirió. Y tú le dices, ay, tú a ver, lo agarro en la bajadita. Porque, y tú, una vez yo prediqué aquí, eso me pasa cada rato y me alegra porque quiere decir que estoy predicando lo que Dios me manda a predicar. Pero me reuní con un hermano y me dice, pastor, yo tengo un año enemigo de usted. Y yo, caramba, no lo había notado. ¿Cómo va a ser? Sí, porque usted un día se paró ahí, predicó todo lo que a mí me estaba pasando. Yo no sé quién le fue con el chisme y usted habló de todo lo que a mí me pasaba. Y yo le decía, de verdad, hermano, cuéntame, porque yo no sabía que tú habías pasado por eso. Así que parece que no era de ti que yo estaba hablando. Y él me dijo, no, pero en serio, pastor, ¿usted no sabía? No, hermano, yo no sabía. Pero que no le dijeron que yo esto... No, hermano, yo no sabía. ¿Y por qué usted predicó eso? Porque la palabra de Dios. Porque Dios quería que tú y otros más escucharan lo que referente a eso la Biblia enseña. Y ahí él me pidió perdón y yo le pedí perdón también. Le dije, bueno, si te ofendí. Y desde ese momento, después incluso hasta me bendijo de varias maneras y varias gestiones. Hermano, el que se está haciendo daño con el resentimiento no trabajado, eres tú mismo. Cuando te aferras a un ajuste de cuentas, no los lastimas a ellos, solo te lastimas a ti mismo. Ustedes han oído muchas veces hablar de que la venganza, el resentimiento es como uno beberse un veneno y querer que se muera aquel que nos hizo daño. Yo no voy a hablar de filosofías humanas. Yo quiero hablar siempre con lo que la palabra del Señor dice, con lo que los ministros de Dios. Por eso quiero decir lo que dijo Martin Luther King. Una vez dijo que la amargura es ceguera. Cuando permitimos que la amargura gobierne nuestro corazón, nos cegamos a ir contra ese alguien. Me ciego a todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Me ciego incluso a las cosas buenas que esa gente ha hecho para conmigo. Sobre todo me ciego a ver lo bueno que Dios ha sido en mi vida. Así que, hermanos, ¿por qué no vamos por ahí dando misericordia? Es nosotros pensar lo que dice esta palabra del Señor, que la ira acaba con el necio. Y miren lo que dice Job 4:18, que está allí en sus pantallas ahora mismo. Job 4:18, tienen que ir conmigo, si no, porque 18:4 dice, eres tú quien se hace daño con tu enojo. O sea que no lo dije yo, ni es una filosofía humana, es la palabra de Dios. Número 1.
¿Qué daña nuestra alma? El resentimiento no tratado. Número 2, segunda cosa que daña nuestra alma, la culpa sin confesar. Rencor, el resentimiento, y segundo lugar, culpa. Y saben que el rencor y la culpa son dos de las cosas más grandes que deforman tu alma. Por un lado, los rencores, como lo acabo de explicar, tienen que ver con lo que te han hecho. Pero la culpa tiene que ver con lo que tú has hecho a otras personas. ¿Y saben qué? Oye, felicidades, tú tienes ambas. Tenemos ambas. Tenemos rencor y tenemos culpa. Nosotros hemos lastimado a otros y otras personas nos han hecho daño. Culpa sin confesar. Nada daña tu vida tanto como eso. Nada te roba la felicidad más rápido que andar cargando una culpa. Mira lo que dice David en este verso, Salmo 38, 4. Dice lo siguiente: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día está lleno de profunda tristeza. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Por eso lo tienen allí en su bosquejo, ¿verdad? Para que si les parece diferente a como está en la Reina Valera 60. Pero es impresionante. Nos toca las fibras del corazón es leer lo que David decía. Es una carga demasiado pesada que soportar. Me retuerzo atormentado por el dolor y todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Yo quiero, de verdad, muy honestamente, que cada uno reflexionemos en esto. No me levanten manos, porque esto es algo muy personal. Pero ¿será que alguna vez tú y yo hemos sentido que una culpa, que es una carga demasiado pesada? Hemos sentido que nos atormenta la culpa. Hemos sentido que provoca un dolor y una tristeza profunda en nosotros. Yo creo que, siendo honestos, cada uno de nosotros hemos experimentado esto. Ahora, hay un problema con la culpa. Y uno de ellos es que cada uno de nosotros tiene razón al sentir culpa. Sí, es legítimo que sintamos culpa porque sabemos que hemos dañado a otras personas, hemos ofendido a Dios también. David lo decía todo el tiempo, ¿verdad? Y reconocía el pecado que contra Dios y contra otros también había él de alguna manera cedido a la tentación. Y a menudo nosotros le decimos cosas crueles a la gente, a veces sin que lo merezcan. Pero lo peor es que a veces le decimos estas cosas a las personas que más amamos. ¿No le ha pasado? Al esposo, a la esposa, a los hijos, al hermano, y le hemos dicho cosas dolorosas. ¿No parece que nada más yo? Ay, gracias. ¿Quién fue que dijo amén? Un amén. Wow, porque me sentí solo en el desierto, de verdad. Juan el Bautista encarnado aquí. Voz del que clama en el desierto, así me sentí. Y yo dije, no, pues nada más soy yo. ¿No le ha pasado que a las personas que usted más ama las ha dañado? Y tiene esa carga, esa culpa. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna relación perfecta. Es por eso que Dios trajo como provisión una herramienta maravillosa, que es el perdón. Es imposible vivir una vida de fe y crecer en el conocimiento de Dios sin la herramienta del perdón.
Todos nosotros necesitamos recibir perdón y otorgar perdón. Yo creo que el perdón es una herramienta de doble vía. Yo no sé, mi mamá cuando yo era pequeño me hablaba de una herramienta que era hacia un solo lado y otra que era doble de agricultura y ahora no me acuerdo cuál es. La asá es solamente para acá, ¿verdad? Pero había otra, el serrucho, que era de doble vía, que eran muchos golpes que me dieron y mucha enseñanza. Ahora no se le puede dar, pero la Biblia habla de la vara, ¿verdad? Para corregir al niño. Pero sí, hermanos, el perdón es una herramienta de doble vía. Usted necesita perdón. ¿Puede decir eso? Yo necesito perdón. Y usted necesita otorgar perdón. Es decir, usted necesita perdonar. Diga eso. Yo necesito perdonar. Y quiero que veamos este versículo rápidamente, que está en Proverbios 20, 27. Y dice, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Quiere decir que la culpa tiene cierto grado de legitimidad. Es necesario que tú y yo podamos examinarnos a nosotros mismos y reconocer que le hemos fallado a otros y que le hemos fallado a Dios. A mí me puedes ocultar todo tipo de cosas. Yo soy lo más fácil de engañar y yo nunca me voy a enterar. Incluso podrías ocultar muchas cosas a un amigo, a tu jefe, a tu cónyuge, a tus hijos, pero no le puedes esconder nada a Dios. Es por eso que la culpa empieza a comernos desde nuestro interior. ¿Por qué? Porque no nos podemos esconder de nosotros mismos. Te puedes esconder de mucha gente, pero no te puedes esconder de ti mismo y no te puedes esconder de Dios. Y eso me lleva a un consejo en términos de culpa que quiero compartir contigo. Y es que para eliminar esto, lo primero que tienes que hacer es buscar el perdón de Dios. Pero lo segundo, antes de perdonar a otros, es que tú tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que perdonarte por las cosas que sabes que has hecho mal. Porque si Dios te perdona, ¿por qué tú no extenderte el mismo favor y la misma misericordia? Aunque la verdad es, hermanos, que nosotros hacemos todo, excepto eso. Muchas veces nosotros, hasta perdonar a otros se nos da. Pero perdonarnos nosotros mismos es una carga muy, muy grande que acostumbramos a llevar. Así que quiero, antes de seguir con el tercer punto, solamente decir algo referente a la culpa, porque esto sí que choca mi corazón. Y es que otra manera en la que nosotros intentamos lidiar con la culpa es no sintiéndonos culpables solo nosotros. Y esto yo lo he vivido de todas las maneras. Incluso hay gente que yo la tengo identificada, que son expertos en no sentirse culpable ellos solos. Si me siento culpable, yo voy a hacer sentir culpable a todo el mundo. Y lo hacen a través de culparte a ti. Y tú vienes y le dices, mira, rompiste este vaso, pero tú rompiste 2 platos. No estamos hablando de plato ahora, estamos hablando de vaso. Y yo no he roto vaso. El que rompió vaso fuiste tú. Mira, eso no está bien, la forma en que hablaste. Pero tú en otro momento hiciste tal cosa que no estaba bien. ¿Usted se relaciona con eso? Y eso se da hasta entre esposos. Y yo quiero hablar ahora a los matrimonios. Porque si haces eso, estás lentamente matando tu matrimonio. Porque te has convertido en una persona desagradable. Estás actuando como si tú fueras Dios. Estás juzgando. ¿Y sabes qué? Tú no eres Dios.
Dije que estás actuando como si fueras Dios, pero tengo que confrontarte con la realidad. Tú no eres Dios. Un día, cada uno de nosotros tendremos que rendir cuenta. Él no da por inocente al culpable. Y de cada palabra necia, de cada situación que contradiga lo que dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta. Aprende a asumir tus responsabilidades. No trates de culpar a otros siempre. Esa amargura, esa culpa, ese resentimiento, no la saques en otros. Aprende a hacerte responsable de lo que tú has hecho. Y quiero de verdad en este punto adelantarme y decir, ¿saben qué es lo único que funciona para deshacernos de las culpas no confesadas? Confesarlas. Confiésala, admítela, reconoce tu responsabilidad, no te justifiques. ¿Saben que la palabra confesión viene de una palabra griega que se llama homologeo? Y homologeo se compone de dos partes, homo, y todos nosotros sabemos lo que es homo, similar a, igual a, de acuerdo a, y logeo, que se relaciona a la palabra, ¿verdad? Y que en toda la Biblia se habla del logos, de la palabra de Dios y de todo eso. Por eso, confesar no es más que estar de acuerdo con Dios, que hablar lo mismo que Dios habla. ¿Y qué dice Dios? No hay justo ni aún uno. Si tú te vas a hacer uno con la palabra de Dios, ¿qué tú haces justificándote? Porque entonces estás haciendo la palabra de Dios mentirosa. Y yo quiero preguntarle, honestamente, ¿crees tú que la palabra de Dios es mentira? Entonces, ¿qué haces justificándote? Si el único justo es el Señor. Pongámonos a cuentas con Dios y acércate a Dios y dile, Dios, tienes razón y yo estaba equivocado. Dios, tienes razón, yo actué mal. Dios, estoy de acuerdo contigo, yo he pecado. Confieso mi pecado. Por eso la gente no entendía a David. Y quizás por eso es que la Biblia habla de que el corazón de David era conforme al de Dios. Yo siempre he dicho que no me gusta categorizar los pecados, pero el pecado de Saúl no fue nada comparado con el pecado de David. Y Saúl fue desechado de delante de Dios y David es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, porque Saúl, habiendo pecado, le dice al profeta, mira, sal conmigo y adora para que el pueblo crea que todo está bien. No asumió su responsabilidad. Pero David vino y rasgó su vestidura, hizo cilicio, se tiró al suelo, lloró, lo que se hacía cuando... Y dice, pero muchacho, el niño no ha muerto y ya tú estás... Y entonces cuando el niño murió, entonces tú te levantas y comes. Él entendía que Dios es un Dios misericordioso. Y que si nosotros asumimos nuestra responsabilidad, no importa cuánto tiempo tengas en esa condición que te aleja de Dios, si tú te pones delante de Dios y dices, hoy reconozco que contra ti he fallado, restaura mi vida, restaura mi alma, Él lo va a hacer. Y número 3. Tercera cosa que daña nuestra alma, y esta sí quiero que me presten mucha atención porque yo la he vivido y a veces no he sabido lidiar con ella y digo, ¿cómo puedo? Ayúdame, Señor, a pastorear a las ovejas, ayúdame, porque temas que tienen que ver con pérdidas generalmente como que hacen olvidar todo lo que se ha enseñado. La tercera cosa que daña nuestra alma es el duelo sin procesar. El duelo sin procesar. ¿Por qué digo sin procesar? Porque dolor vamos a experimentar todos. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a tener pérdidas. No hay crecimiento
en la vida sin cambio. Y no hay ningún cambio en la vida sin pérdida. Porque cambias algo viejo para obtener algo nuevo. Y de pronto tú tienes esta chaqueta vieja y necesitas una chaqueta nueva y la tienes, pero entonces ya la vieja como que no te queda igual. Siempre va a haber un cambio, siempre va a haber una pérdida. No hay pérdida sin dolor y no hay pérdida sin duelo. Y de pronto tú dices, ay, tantos momentos felices que yo viví en ese carro, pero tú quieres el carro nuevo. Me tengo que desprender de él. Hay gente que quisiera tener un museo. Mi primer carro lo dejo ahí, mi segundo y así. No, hermanos, siempre va a haber que dejar algo viejo para tener algo nuevo. Y saben, voy a decir algo un poco controversial ahora. Lo más difícil de este tercer punto es que el dolor no es algo malo. ¿Cómo? El dolor no es algo malo. Te voy a explicar. La culpa es algo malo. No te deja crecer. El resentimiento es algo malo. Pero el dolor es realmente bueno. ¿Cómo? ¿Cómo así, pastor? Sí, porque el dolor se obtiene a través de las transiciones de la vida. Lo malo es tener dolor sin procesarlo. Pero el dolor que provoca el cambio es algo que puede redundar para nuestro beneficio. Se convierte en experiencia y te hace crecer y te hace desarrollar como persona. La diferencia es que no has aprendido a tratar con el dolor y cómo atravesar las diferentes etapas del duelo. Mira lo que dice David nueva vez en el Salmo 31, verso 9. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Hermanos, lamentablemente, si salimos del rencor, si salimos de la culpa, no te puedo asegurar que vamos a salir del dolor. Vamos a experimentar dolor en un mundo caído como este. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo puede Dios ayudarme en medio del dolor? ¿Cómo puede el Señor sostenerme para yo atravesar las diferentes etapas del duelo, a fin de que ese dolor se convierta en bendición para mi vida y no en algo que calcoma mi alma como la culpa y el resentimiento? Recuerden que leímos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, que cuando yo necesite procesar el dolor de una manera adecuada, ¿qué tengo que hacer? Recordar quién es que me enseña a hacerlo, quién me conduce, quién me dirige. El Señor, que es mi pastor. Y quiero decirte ahora, voy a aprovechar 3 maneras en las que Jesús lo hace. 3 maneras en las que Él me ayuda con mi rencor, con mi dolor, con el resentimiento. Primero, cuando somos lastimados por otros, y esto sí es importante, Jesús cambia mi herida por santidad. Ese timer está bien, chicos de multimedia. El que está a la izquierda aquí. Yo tengo ese tiempo. Dios mío. Es que aquí pasa el tiempo más rápido que en Colombia, parece. No, pero yo no voy ni por mitad. Vamos arriba. Número 1, Jesús cambia mi herida por santidad. Y necesito explicar esto, porque suena muy duro, me duele decirlo. Que Jesús cambia mi herida por santidad. Recuerden que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que como todos queremos ver a Dios,
Ay, ay, ay. Ni voy a completar la frase. ¿Ustedes creen que el Señor se complace en el dolor, siendo un Dios bueno? No. Él no es un Dios que se complace en la maldad. Él no quiere vernos sufrir. Por eso lo que yo estoy diciendo no es que Dios nos provoca dolor para hacernos santos. No, de ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es que de las cosas malas que nos pasan, de aquellas que nos producen dolor, el Señor las puede tomar y transformarlas en algo que redunde para nuestro beneficio. Porque la verdad es que no todo lo que nos sucede es bueno. Cosas malas nos pasan a nosotros todo el tiempo. Y lo que Dios está diciendo es, sí, eso es malo. Yo sé que te duele, pero yo puedo cambiarlo en que sea algo que te beneficie, en algo que te bendiga. Yo quiero que veamos un verso que todos conocemos, ¿verdad? Y recitamos Romanos 8, 28. Y dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mira, déjame detenerme aquí un segundo, porque esta es una maravillosa promesa para todos nosotros esta mañana. Es saber que no siempre nos van a ocurrir cosas buenas, van a venir cosas malas, pero Dios puede hacer que esas cosas malas sean dispuestas para nuestro bienestar si nosotros le amamos. No es un optimismo puro y simple, porque el optimismo dice, no, todo te va a ir bien, te irá bien, te irá bien, te irá bien. No, es saber que aún si no nos va bien, Dios va a usar el mal que nos suceda para nuestro bienestar. Él dispone todas las cosas para el bien. Y eso de verdad que sana nuestra alma, cambia mi herida en santidad. Él da vuelta a mis heridas, las cosas que me hicieron daño, las convierte en experiencia, las convierte en sabiduría. Ahora eres mucho más inteligente porque has pasado por eso. Dios hizo que tu dolor se convirtiera en ganancia. Él quita de ti las pretensiones de que tú eres un superhéroe, te hace vulnerable, te hace humilde y manso como Él, te hace ser parecido más a Él. No es que los moretones son buenos, pero Él va a usar ese hematoma para bendecirte. Él es un Dios bueno. El Señor es mi pastor y Él va a sacar lo bueno de aquellas cosas malas que me pasan. Pero ¿saben? Romanos 8:28 no fuera tan impresionante si no existiera Romanos 8:29. Y yo quiero que lo leamos. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que el dolor que Dios ha permitido en tu vida, que Él va a disponer para tu bien, lo que va a provocar es que cada día te parezcas más y más a Jesucristo. Hay pastores que me ofendieron, Cristo fue escupido. Hay pastores que me hirieron, Él soportó tantos latigazos. Hay pastores que me traicionaron, le pusieron un letrero que decía INRI, rey de los judíos, y los judíos lo crucificaron. Ay, pastor, es que me deshonraron, a él le pusieron una corona llena de espinas en su cabeza y la llevó por amor a ti. No hay una historia, y no tengo tiempo ahora porque ese reloj está dañado, que refleje esto más que la historia de José. Ustedes saben, José fue vendido como esclavo, José fue calumniado por una mujer, José fue olvidado por a lo que él le hizo bien en la cárcel, pero después en José se cumplió el propósito de Dios.
Y cuando llegó el momento que se presentó delante de sus hermanos, no lo hizo con rencor y dijo: ahora yo soy el número 2 de Egipto y ordeno que le corten la cabeza a todito. No, él no se sintió con culpa y dijo: no, porque todo esto fue porque yo me soñé, y si yo no me pongo de orgullosa, estáme soñando que se inclinaban las espigas delante de mí, así que yo me merezco esto y yo no voy a ser el número 2 de Egipto. No, no dejó que la culpa lo gobernara. Ahora, ¿soportó dolor o no? Cuando él estaba en ese pozo, ¿no le dolía saber quiénes lo dejaron ahí para morir? Cuando él fue vendido como esclavo, ¿no le dolía la traición de su propia sangre? Pero saben, miren cómo él reaccionó en Génesis 50:20. Le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, aleluya, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Hermanos, ¿qué vas a dejar que gobierne tu vida? ¿El resentimiento, la culpa? ¿O vas a confiar en que el dolor que hoy experimentas no es más que una herramienta en las manos de Dios para bendecirte? Que el mal que otros han planeado, Dios lo va a transformar para el bien aún de esos mismos. Miren, hace creo que menos de 2 meses, mi hija tuvo una situación en su trabajo y la verdad es que yo me sentí y cuestioné a Dios. Dios, este es el año de tu bondad. Tú eres un Dios verdaderamente bueno. Y tú sabes que esto es injusto desde todas maneras que tú lo mires. No hay manera que yo pueda ver que tú me digas que es para el bien de nosotros. Y antes de ayer, cuando llegué de viaje, me senté en la mesa a escuchar a mi hija hablando de lo feliz que está, de lo que está experimentando y viviendo y de lo que Dios ha permitido en su vida. Y cuando nosotros duramos ahí mucho rato, escuchamos que ella dijo lo siguiente: nada de esto habría sido posible si no pasa aquello que en su momento vimos como un mal. ¡Wow! No me pudo decir eso en un mejor momento, cuando hoy me tocaba venir con el corazón en la mano a predicar esto a gente que quizás está atravesando por un dolor hoy inexplicable. A gente que se siente traicionado, que se siente que las heridas no pueden ser sanadas. Gente que quieren acabar con el mundo por delante porque quieren tomar venganza de alguna manera del resentimiento, de la culpa, del dolor, de las heridas, y decirte: procesa adecuadamente este dolor, porque lo que hoy te duele, mañana Dios lo va a usar para bendecirte de una manera que tú por tus propias fuerzas no habrías podido experimentar ni lograr. Sí, mi hija, dudo que si no hubieras atravesado ese dolor por tu propia cuenta, hubieras tomado la decisión de asirte y alcanzar lo que Dios tenía para ti. Así que ahora, como procesaste tu dolor, disfruta lo que el Señor pone en tus manos. Número 1, Jesús cambia mi herida por santidad. Número 2, Jesús hace suyos mis pecados. Wow. Jesús hace suyos mis pecados. Porque sí, yo dije que la culpa es necesaria. Porque, por ejemplo, cuando le fallamos a Dios, no podemos estar tan contentos: wow, qué bien le fallé a Dios. No, tenemos que sentirnos mal de haberle fallado. Pero como la culpa nos hace daño, lo que Jesús dice es: mira, yo voy a tomar tu culpa, entrégamela, y yo voy a morir en la cruz para pagar todos tus pecados, para que tú no tengas que pagar por tus pecados. Ese es el Evangelio. Esas son las mejores noticias.
Esas son las más buenas noticias que alguien te puede dar. Es decir, Jesús, yo te voy a dar mi bondad porque yo soy bueno. Yo te voy a dar mi bondad para que llegues al cielo. Yo voy a tomar tu culpa y voy a pagar por tu culpa en la cruz. Isaías, que no vio al Señor físicamente, pero tuvo una visión tan real y certera que todavía hoy nosotros que ya conocemos la historia de Cristo y de su crucifixión, sigamos todavía a Isaías. Imagínense, en Isaías 53 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Por las de Él fue, por las nuestras. Aplastados por sus pecados. Por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Eso es evangelio. Hermanos, no tendríamos nada en absoluto si Jesucristo no hubiera pagado por nuestros pecados. ¿Quieren verlo un poquito más, con más claridad? Vamos a ver lo que dice Isaías 53 del 7 al 12. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Porque yo sé que algunos están diciendo, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron, lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, tumba que hoy está vacía. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregado en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Verá el fruto de su aflicción. Amados hermanos, no hubiera sido posible hoy que tú y yo tuviéramos paz si Cristo no hubiera experimentado el dolor. Así que ven, ¿por qué yo digo que el dolor no siempre es malo? Lo que debemos es permitir que lo procesemos de una manera adecuada para que se convierta en bendición para nuestras vidas. Bueno, ya hablamos de culpa, hablamos sobre los rencores. ¿Y qué pasa con la tercera área que deforma mi alma, que es el dolor? Puedes escribir esto. Jesús siente mi duelo y sana mi corazón. Jesús siente mi duelo y sana mi corazón. Miren, si hay algo que nosotros tenemos la certeza es decir que tenemos un Señor y un Salvador que conoce lo que nosotros sentimos, porque Él también lo ha experimentado. Él lo entiende. Él vino a la tierra y fue como uno de nosotros, se convirtió en uno de nosotros, varón de dolores y experimentado en quebrantos. No hay una cosa que tú sientas que Cristo no haya sentido. Hasta el ser tentado. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. Hay una pequeña diferencia. Que Él nunca pecó. Y nosotros hemos cedido muchas veces a esas tentaciones. Muchas veces. Pero Él fue tentado en todo. En todo. Él experimentó la traición que la gente experimenta. Él experimentó el rechazo que la gente experimenta. Porque Él vino a sanar mi dolor. Y esa es la bondad de Dios. Que Él es mi pastor. El mismo Isaías lo dice. No lo tengo en el bosquejo, pero no lo voy a leer. Acerca de que fue despreciado y rechazado. Más bien quiero ir al Salmo 147, 3. Si podemos saltar a ese que dice que Él
sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Hermanos, yo no sé lo que ha roto tu corazón. Yo sé que ahora mismo hay personas que están sangrando en el corazón, que su alma está dolida, que experimenta un dolor, que creen que nadie más ha experimentado, y el Señor te dice: yo sé lo que sientes, yo puedo sanar esa herida y yo me preocupo por lo que estás pasando. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con tu dolor? ¿Qué vas a hacer si acabas de tener una gran ruptura? ¿Qué vas a hacer si has sido despedido del trabajo? ¿Qué vas a hacer si te sientes rechazado? ¿Qué vas a hacer si piensas que nadie te quiere? ¿Qué vas a hacer con ese dolor? Mi recomendación: llévalos a Jesús, porque Él sabe lo que se siente. Él puede sanar ese dolor y Él te entiende. Ahora, con eso yo termino el mensaje, pero algunos de ustedes me van a decir, pero que todavía del otro lado hay unas rayas sin completar y a mí no me gusta llegar a mi casa con bosquejos incompletos. Pues entonces eso me da la libertad de tomarme unos minutos más. Yo iba a terminar ahí, pero Gerson me hizo una seña y me dijo: siga, siga. Yo no sé con qué autoridad lo está haciendo, pero él lo está haciendo. Lo que él está hablando, lo está hablando por el Espíritu, como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Entonces, 3 cosas que quiero compartirte acerca de cómo vas a responder tú a todo eso que el Señor hace. ¿Recuerdan que eran 3 preguntas? Y la tercera de ellas era: ¿y cómo voy a responder yo? Bueno, número 1, confiar en el buen pastor para el perdón de mis pecados. Cuando nosotros realmente creemos que Él ha perdonado nuestros pecados, entonces tenemos que empezar a vivir como que Él de verdad nos perdonó todos nuestros pecados. Porque hay gente que todavía, que yo bebía. Sí, está bien, el Señor te perdonó, pero que era un romo fuerte que yo bebía. Sí, pero el Señor, pero que a mí me gustaba la roca, pastor. Sí, pero Él te perdonó, pero que cuando yo bebía, entonces yo me subía en la mesa. Hermano, suelta eso. El Señor te perdonó. Háblame de cómo es tu vida ahora que conoces al Señor, que Él ha cambiado aquello que era viejo y te ha dado el vino bueno, el vino del Espíritu Santo. Romanos 3, 23, 24 dice: todos hemos pecado, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermano, no es por ti, es por Él y por su sacrificio en la cruz. Pero ya no sigas llamándote como antes eras llamado. Ahora llámate como un hijo de Dios, como una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Confía en el buen pastor para el perdón de todos tus pecados. Número 2, libera a tus ofensores y enfócate en el futuro. Liberar a mis ofensores y enfocarme en el futuro. A las personas que me han hecho daño, las libero. Me enfoco en el futuro, porque si no, al final eso es lo que me va a matar a mí, va a destrozar mi alma, va a gobernar mis pensamientos, va a querer provocar en mí deseos de venganza. Y hoy yo quiero que tú digas: Dios, estoy soltando eso, lo suelto ya, los libero y me enfoco en mi futuro contigo. Efesios 4:31 dice: libérense de toda amargura, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Romanos 12:19 dice lo siguiente, si me siguen: nunca tomen venganza, dejen que se encargue Dios, pues dice: yo les pagaré lo que se merecen. A muchos les gusta eso, hermano, pero miren, enfóquese en su futuro. Ya. Y usted dirá: sí, le dejo la venganza a Dios. Es que Él no se puede negar a sí mismo y su palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. No te citando eso, enfócate tú en el futuro.
Así que si confío en que Dios perdona todos mis pecados y luego suelto, otorgo perdón a las otras personas y me concentro en el futuro, lo número 3 que tengo que hacer es unirme a Jesús para llevar mis cargas. Dios nunca tuvo la intención de que nosotros vayamos solo por el mundo con nuestras cargas y con nuestro dolor, con nuestra culpa, con nuestros rencores, con nuestras presiones, tensiones, conflictos internos. No, Él siempre dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él quiere estar contigo, atado como un yugo. Es decir, que tú no puedas ir a un lado o a otro, sino que juntos vayan por este caminar. Mateo 11, 28 al 30 dice lo siguiente. ¿No lo tienen? Mateo 11, 18. Bueno, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga. Amados hermanos, separados del Señor, no podemos sobrellevar el rencor, no podemos sobrellevar el dolor, no podemos sobrellevar la culpa. Pongámonos sobre nuestros pies, porque hoy es un día de sanidad, pero hoy es un día de sanidad interior. Y yo quiero que nosotros todos hagamos un ejercicio. Es un ejercicio donde nos despojamos a nosotros mismos. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Reconozcamos que el resentimiento, la culpa y el dolor no la habíamos hasta aquí manejado de una manera adecuada. Pero hoy renunciamos a querer ser administradores de eso y venimos a nuestro buen pastor, aquel que dio su vida por sus ovejas, y le pedimos que sea Él sobrellevando nuestras cargas, liberándonos, dándonos la oportunidad de perdonar y de pedir perdón, y aquel que puede tomar el dolor y convertirlo en algo que sea de bendición. Quiero que hagamos eso primero y luego entonces podamos adorar a Dios sabiendo que con libertad podemos darle gracias a Él por la obra que hace en nosotros. Quiero que ahí donde estás te rindas delante del Señor. ¿Sabe cómo uno se rinde? Levantando las manos. Si alguien te apunta con un arma, tú te rindes levantando las manos. Y así con manos levantadas, pídele perdón a Dios. Señor, qué pretencioso soy de presentarme delante de ti, un Dios tan alto y sublime, tan santo. Señor, y yo no he actuado bien. No he manejado correctamente el resentimiento. Y como el salmista siento que eso me despedaza por dentro. Por eso yo quiero que me libertes ahora. Líbrame, Señor, de toda amargura, de todo resentimiento, de toda herida. Sánala, Señor. Yo sé, tú lo conoces, Señor. Tú sabes cómo se siente que te digan Hosanna el domingo y en la semana elijan a un asesino en tu lugar y pidan que te crucifiquen. Tú sabes lo que se siente la traición, la burla. Tú sabes, Señor. Señor, y también queremos venir delante de ti y decirte que no hemos manejado adecuadamente la culpa. Señor, y reconocemos que te hemos fallado a ti y le hemos fallado a otros, Señor. Pero ya no queremos ir por allí tomando justicia en nuestras propias manos, justificándonos o culpando a otros, Señor. Hoy hacemos lo que debió hacer Adán en el Edén.
Hoy reconocemos nuestra falta delante de ti, asumimos nuestra responsabilidad. Te he fallado, Señor, y le he fallado a mis hermanos. Señor, esta semana has permitido que yo hasta llame a hermanos y le pida perdón, Señor. Porque tú eres un Dios bueno que das múltiples oportunidades y esta es una oportunidad de nosotros perdonar y pedir perdón. No queremos cargar con la culpa, Señor. No queremos resentimiento en nuestro corazón y no queremos cargar con la culpa. Sabemos que tu bondad nos sana. Y ahora, Señor, mira nuestro dolor. Varón de dolores, experimentado en quebrantos eres tú, Señor. Señor, y no te quiero pedir que evites que pasemos por procesos de dolor, porque este es un mundo en el que vamos a experimentar el dolor. Y el hecho de que tú lo hayas experimentado, Señor, es una muestra que el dolor no nos puede cambiar, no nos debe cambiar, sino que debemos procesarlo adecuadamente trayéndolo a tus pies, para que tú, Señor, lo que el mundo quiso utilizar para nuestro mal, tú lo dispongas para el bien. Mira a mis hermanos con manos levantadas y ese dolor que están experimentando. Ahora, hazle un bien mucho mayor que el dolor que experimentan. Abre tu gran tesoro, el cielo, te ruego, Señor, por tu bondad y por tu palabra, por lo bueno que tú eres, que todo ese dolor sea usado para hacer crecer, hacer madurar, para crear experiencia, para hacernos más humildes, para hacernos más sabios, pero sobre todo para hacernos más parecidos a ti, Señor. Queremos parecernos a ti, queremos ser como tú, Señor. Queremos que la imagen del Hijo se forme en nosotros. Así que hemos renunciado al resentimiento y a la culpa, pero al dolor no renunciamos, sino que lo procesamos trayéndolo a tus pies. Convierte el dolor en bienestar para esta casa. Hoy declaramos familias sanas, individuos sanos que van a ir a transformar la sociedad en una sociedad sana, porque nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son llenos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.